La noche con su magia suave cotidiana cuelga liviana y sonora del ala de las chicharras. Se balancea marcando sombras, dejando huellas sin luna en la selva que el sueño me adorna. Y yo sueño y veo, y yo sueño y veo este paraíso hecho a mi medida. Flauta de bambú que me dispara el viento, y en él me voy batiendo alas, batiendo palmas, batiendo barro, batiendo el récord de la gracia de estar viva. Y en él me voy batiendo alas, batiendo palmas, batiendo barro, batiendo el récord de la gracia de estar viva. Quand on pense au Costa Rica, on imagine ses parcs nationaux comportant une biodiversité incroyable, ses plages de sable blond, ses vagues immenses sur lesquelles on peut surfer. Mais il y a beaucoup plus. Il y a de nombreuses monocultures au Costa Rica, dont l'ananas, l'huile de palme, la banane et le café. Andrea et Jorge nous présenteront les impacts de la monoculture de l'ananas. Un monocultivo, cuando vos ves la tierra, después de que ya se ha cultivado muchas veces el mismo producto, la tierra está dañada. Entonces, bueno, eso es uno de los principales impactos. ¿Por qué está dañada la tierra? No solamente por utilizar un mismo producto, sino por el montón de productos químicos que se tienen que utilizar para que pueda crecer ese producto. Por ejemplo, digamos que la piña o cualquier monocultivo en realidad va a requerir una cierta cantidad de agroquímicos para que no lleguen plagas. En un sistema natural no se requieren tanto químico porque las mismas plantas que están alrededor alejan a las plagas, ¿verdad? Por eso es cultivos en pequeña escala. Cuando se quiere cultivar mucho a grande escala es cuando se hace por lo general el monocultivo y se requiere entonces gran cantidad de agroquímicos para alejar a esas plagas que pues vienen a atacar a la planta, ¿verdad? El gran uso de agroquímicos pues va a generar un impacto muy negativo en las personas porque se filtra en la tierra, con la lluvia muchas veces se baña, ¿verdad? Y se va extendiendo y va cayendo hasta los ríos. Por ejemplo, yo soy de San Carlos, es una zona donde la producción de piña es muy, muy, muy alta. La gente pues está tomando agua contaminada, pero no solo eso, sino que también el agroquímico se esparce con el viento y llega a las casas, a los sofás, a los juguetes. Se ha encontrado, estudios de la Universidad Nacional han encontrado partículas de los agroquímicos que se utilizan en los productos de la piña, para la piña, en las almohadas de los bebés, en las camas de las personas, ¿verdad? Entonces sí hay un impacto muy grande que está afectando ya la vida también de los seres humanos. El consumo de productos es solo una parte de toda una cadena productiva, ¿no? Entonces siempre tenemos que preguntarnos lo que estoy consumiendo, de dónde viene. Entonces cuando nos vamos a analizar esa cadena, nos damos cuenta, ¿verdad?, que quizá inocentemente yo estoy consumiendo algo, pero que está afectando, que para que ese producto llegue a mi casa, ha pasado por todo un proceso donde quizá muchas personas han tenido que sufrir o están sufriendo para que yo pueda consumir eso. Entonces yo creo que eso es como el primer aspecto que una persona debería tomar en cuenta en cualquier producto, ¿verdad? En el caso de la piña específicamente, muchas empresas que supuestamente venden piña incluso como orgánica, simplemente lo que han cambiado es a veces la etiqueta y
Además, también nos hace cuestionarnos qué es esto de la agricultura orgánica, digamos, qué es piña orgánica. Si es una empresa que tiene una parte para piña orgánica y otra parte piña con agroquímico. Digamos, ¿cuál es el sentido que tiene eso? Solo unas personas van a consumir la piña orgánica y el resto de la población con agroquímico y que se contaminen. Digamos, entonces yo lo veo que no es algo como muy ético, ¿verdad? De parte de la empresa. Tal vez en Quebec las personas no saben, ven piña orgánica, ven a una empresa que vende piña orgánica, les parece muy interesante, quieren apoyar, pero no saben que están apoyando a una empresa que además también está contaminando un montón, ¿verdad? Yo creo que lo que tenemos que preguntar siempre es este producto, de dónde viene y ser más conscientes de la comida que pues consumimos en général, de los productos que Le gouvernement consumimos. costaricien a fait beaucoup pour l'environnement. Mais dans les dernières années, il a pris certaines décisions, comme accepter la construction de barrages hydroélectriques qui ne sont pas écologiques. Yendri et Andrea nous en parleront. En este país, irónicamente, de las personas que han sido más perseguidas en este país son los ambientalistas y los ecologistas. Un país verde, supuestamente un país ecologista, y ha habido incluso asesinatos aquí a personas ecologistas, personas que han denunciado lo que está pasando en los parques nacionales, lo que está pasando en algunas reservas. Entonces, yo no diría que dentro de la agenda política está defender el ambiente. Lo trata de sostener, pero la presión que tenemos a nivel en materia ambiental es muy fuerte y no es prioridad, no ha sido prioridad en los últimos gobiernos. Entonces se sostiene y se aplican como pequeños arreglos, pero no soluciones verdaderas a los problemas que realmente están afectando. El gobierno casi siempre está un poquito más del lado de los empresarios que de las personas afectadas, de las comunidades. Y es muy, muy, muy lamentable, ¿verdad? Pero bueno, son los políticos que también elegimos, entonces así vivimos. Yendri Martinez-Rivera est une environnementaliste qui a lutté pour empêcher la construction de barrages hydroélectriques dans les rivières Sonador et Convento. Sí, la lucha se dio 3 años en el río Convento y Sonador, que era que lo iban a represar para hacer electricidad, pero los ríos son muy, muy, muy pequeños. Entonces hemos hecho una lucha en oposición en todas las instituciones del gobierno, oponiéndonos a que se desarrollaran. Y hemos tenido que incluso algunas instituciones del gobierno decirles que ellos estaban haciendo mal porque no tomaban en cuenta las familias, ni tomaban en cuenta, digamos, los usos que se le daba al río en las comunidades. Entonces tuvimos que hacer mucha oposición tanto en las municipalidades, en las instituciones públicas, para que se lograra salvar los ríos o dejar que los ríos fueran libres. Bueno, con el proyecto, digamos, cuando empezamos a hacer la lucha por las hidroeléctricas, empezamos primero a tomar información de por qué era que venían estos proyectos, porque no teníamos conocimiento de qué eran las hidroeléctricas. Entonces nos damos cuenta de que los gobiernos de Centroamérica, México, han estado ellos desde hace años reuniéndose para planear qué hacer con nuestros recursos, digamos, de los países, qué hacer, qué tiene cada país para dar y cómo juntar todos esos recursos y poderlos explotar. Entonces nace un plan Puebla-Panamá que iba del sur de México hasta Panamá. Después han visto que deben de crecer, entonces ya abarca México hasta Colombia. Entonces venían proyectos de hidroeléctrica, de minería, de interconexión eléctrica, de biocombustibles. Entonces cuando vemos el monocultivo también de la palma, vemos cómo en todos los ríos nacen ya proyectos hidroeléctricos, o sea, ven los recursos solamente como para formar dinero y dinero. Entonces Costa Rica, en el sur del país no teníamos proyectos hidroeléctricos ni nada, y en el transcurso de un año han salido que todos los proyectos quieren ponerse en todos los ríos, desde Pérez Celedón hasta la frontera con Panamá. Entonces eran 16 proyectos de hidroeléctricas que se iban
a implementar aquí en el sur del país. Entonces vemos que nosotros no necesitamos electricidad, sino más bien nosotros tenemos electricidad de sobra. Entonces ellos ven que a la hora de represar todos estos ríos, toda esa electricidad se puede vender a otros países, entonces generar dinero para el país, no pensando en todos los problemas que traen a las comunidades. Entonces vemos que toda la problemática no es solo de Costa Rica, sino toda Centroamérica y Panamá, y las luchas que se dan es muy fuertes, y es algo que los gobiernos han planeado ellos para beneficio de ellos y de las empresas privadas, porque nunca han contado con la población y no se nos ha tomado en cuenta, y a la hora de nosotros oponernos, más bien somos maltratados, somos marginados, y siempre la policía siempre está en contra de nosotros cuando hay manifestaciones o así. Entonces, entre más van a pasar los años, todavía van a ser más fuertes las luchas, y ese es el miedo a veces que también tenemos los ambientalistas, de que cada vez va a ser peor. Y con este plan Mesoamérica prácticamente es privatizar todos los recursos, porque es el recurso agua, el recurso tierra, líneas de interconexiones, carreteras, puertos, aéropuertos, todo esto se va a privatizar. Le Costa Rica est un pays très prisé par les touristes. En effet, en 2016, il y en a eu 3 millions. Andrea et Yandri nous présenteront les impacts de ce tourisme. Lamentablemente, todos los países que el turismo es una parte importante, siempre tienen una doble cara, ¿verdad? Entonces, el turismo en sí no es lo negativo, ¿verdad? Sino que algunos lugares, tal vez por ser más accesibles o tener más publicidad, qué sé yo, pues han tenido un turismo muy invasivo, llamémoslo así. ¿Qué es lo que ha pasado en Costa Rica? Por ejemplo, en la zona de Guanacaste, diría yo que es una de las zonas más afectadas, donde las personas que vivían ahí hace 20 años, 30 años, la mayoría eran campesinos, y donde ahora podemos observar una serie de complejos enormes, turísticos, donde las personas que antes vivían ahí han tenido, ¿verdad?, que trasladarse, que vender a precios ridículos, y ahora ya no pueden ni siquiera acceder a las playas que antes pues eran parte de su comunidad, ¿verdad? Eso por un lado. Las personas que trabajan en esos lugares pues ahora son dependientes de ese trabajo. Pero bueno, yo digo, si genera trabajo está bien, ¿verdad? Pero el tema es qué tipo de trabajo genera, si es trabajo de calidad, si es bien pagado, porque conozco varias gente que lo que me cuentan es que en algunos de sus hoteles, por ejemplo el Four Seasons, tienen ciertas políticas donde las personas no pueden ni siquiera observar, o sea, volver a ver al turista que llega, ¿verdad? Entonces son como robots, o sea, son como que pierden, como que el mismo sistema hace que deshumanicen a esa persona que trabaja, no la ven como un igual, ¿verdad? Entonces, pues obviamente eso afecta un montón la autoestima de las personas, que cada vez son más autómatas y afecta la dignidad humana. Que Guanacaste es una de las zonas más hoteleras, es una zona prácticamente fuera de Costa Rica, porque un tico no puede entrar, es muy turístico. Guanacaste es la provincia más seca de Costa Rica, pero todos los campos de golf, las piscinas, los hoteles, ellos tienen suficiente agua cuando las comunidades pequeñas no tienen agua ni para consumo. Ha habido muchos otros impactos del turismo, lo que es en la construcción misma de los complejos. Se han dado casos en Costa Rica donde se contrata mano de obra muy baja, o sea, se les paga muy mal, y por lo tanto estas personas, quizá tal vez que vienen al país sin documentos, no tienen una forma de cómo luchar por sus derechos, cómo defender sus derechos. Entonces se han dado casos donde personas incluso han muerto y no se sabe qué ha pasado con estas personas. Y no hay tampoco quien las reclame porque tal vez no eran del país, ¿verdad? Sobre todo ha pasado con personas de Nicaragua.
Mientras que estos hoteles a cada turista le cobran una cantidad exagerada, ¿verdad? Y bueno, otro impacto que yo veo enorme ha sido el impacto sobre el ecosistema, ¿verdad? Casos, por ejemplo, en los que los hoteles llegan a un lugar y tal vez había un manglar, cortan todos los árboles, rellenan de piedra, cemento, dejan una capa así como de arena blanca y ahí ponen las mesitas, las camas para hacer masaje y las personas turistas que llegan no se imaginan que hubo antes, ¿verdad? Realmente lo que hubo ahí fue toda una transformación de un ecosistema, ¿verdad? Muy importante. Los manglares son importantísimos dentro del gran ecosistema, digamos, de una región. Entonces sí es un impacto muy grande, ¿verdad? Que hay. Yo he sido voluntaria en muchos parques nacionales en el país. Conozco bastante las diferentes regiones. Y sí noto una gran diferencia entre lo que se ofrece, digamos, al visitante a través de la televisión, a través de grandes anuncios, slogans, ¿verdad? Y lo que realmente vemos por las personas que quizá estamos incluso trabajando en parques nacionales, ¿verdad? Los pocos recursos que les llegan a los parques nacionales para proteger las áreas de conservación es ridícula en comparación a la cantidad de dinero que les llega para la publicidad, por ejemplo. Es ridículo, eso es que no se puede ni comparar, ¿verdad? Entonces, esta parte hace dinero con esto. O sea, utilizan los parques nacionales para enriquecerse, ¿verdad? Entonces también vemos esa doble cara en Costa Rica, que no creo que sea solo de nuestro país, ¿verdad? Creo que es una cosa más generalizada, pero que aquí la vemos también. Y lo otro que está afectando muchísimo, la cantidad de, cuando hay un parque nacional, muchísimos visitantes, es el impacto directo sobre la fauna, la flora y la fauna. Para dar el caso del Manuel Antonio, en este momento se está discutiendo si se va a cerrar el parque nacional porque los animales están muy enfermos. Tienen diabetes, entre otras enfermedades. Porque estos animales les encanta alimentarse de lo que hay toda un reglamento a los animales, ya estos están tan mal acostumbrados a hacerlo que ya roban. Entonces, al estar comiendo pues, alimentos que no son saludables, que no son propios de su dieta, sí, ahorita se está en una discusión de si se va a cerrar ese parque nacional, que obviamente va a tener un impacto en la economía del país a nivel de turismo, porque es uno de los parques nacionales con más visitantes, ¿verdad? Entonces el turismo está afectando muchísimo en eso, porque muchos turistas solo vienen a ver lo bonito, las costas, los grandes hoteles, las piscinas, y no saben cuánto problema nos trae eso a los que vivimos aquí en Costa Rica. Entonces una parte es muy perjudicial el turismo que se está dando. Après en avoir appris davantage sur les monocultures qui affectent grandement l'environnement, sur les politiques gouvernementales qui ne sont pas toujours écologiques et sur les impacts du tourisme, on peut se demander si l'image du Costa Rica vert et écologique que nous avons est véridique. Sí tenemos muchísima riqueza natural, ¿verdad? La cantidad de especies que hay aquí, tanto de flora como de fauna, como de ecosistemas, como de climas, o sea, es impresionante. A mí me encanta mi país en ese sentido. Es una doble cara. Es un país con muchísimos conflictos socioambientales. Bueno, la imagen que se vende de Costa Rica sí es una imagen verde. Tenemos muchos parques, tenemos naturaleza y todo, pero es una imagen que se vende porque nos interesa o al gobierno le interesan que los turistas vengan a Costa Rica y crean sus divisas. Pero realmente Costa Rica no es un país verde. El gobierno es uno de los que más da permisos para que se contamine el agua, se contamine el suelo, la tierra, todo. Entonces es un país, digamos, para mí hipócrita, que vendemos una imagen que no tenemos, digamos, que aquí que no la vivimos, porque a la hora de los ambientalistas defender, digamos, el ambiente, defender los ríos, defender
los parques nacionales y todo el gobierno siempre está en contra de nosotros o tenemos muchísimos problemas. Entonces la imagen que se vende es una cosa y lo que se vive en Costa Rica es otra. Entonces los ambientalistas, digamos, siempre estamos luchando contra eso, de que hay que luchar contra las instituciones, hay que luchar contra el gobierno, hay que luchar contra las empresas privadas y todo, y se vende una imagen de una Costa Rica verde y una Costa Rica feliz cuando no es tan feliz ni es tan verde. Yo quisiera ser civilizada como los animales. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares.